Preside el juez Sergio García Ramírez. La dinámica será la siguiente. Tanto la representación de las víctimas como la del Estado tendrá 30 minutos para exponer sus alegatos. Al concluir, cada representación tendrá 5 minutos para réplica y dúplica respectivamente. Posteriormente, habrá un lapso libre para que los jueces y juezas pregunten. Al finalizar la ronda de preguntas, cada representación contará con 10 minutos para contestar las interrogantes correspondientes. Cedo la voz al juez presidente. Muchas gracias. Reitero mi felicitación a quienes han tenido a su cargo la organización de este encuentro y nuestro reconocimiento a quienes están participando en él. El reglamento es conocido por los participantes, por lo tanto no haré ninguna consideración a propósito del reglamento. ¿Hace uso de la palabra en primer término? ¿Quién hace uso de la palabra en primer término? La representación de la víctima. Invito a la representación de la víctima a que hagan uso de la palabra compareciendo en esta tribuna. Honorables magistrados y magistradas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustres agentes estatales del Estado de Solidaridad, público presente, mi nombre es Diego Sánchez y junto a la correpresentante Ana Lucía Valencia asumiré la defensa de la niña Esperanza Sepúlveda en el caso iniciado en contra del Estado de Solidaridad. Para tales efectos, en primer lugar, mi persona se ocupará de absolver la excepción planteada por las autoridades estatales para posteriormente demostrar la vulneración de los artículos consagrados en los artículos 8, 25, 11 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Posteriormente, la correpresentante Valencia demostrará la vulneración de los artículos 5 y 24 de la Convención Americana en relación al artículo 7 de la Convención Belén du Pará. Para tales efectos, solicito la venia de este tribunal. Respecto a la excepción de agotamiento de recursos internos, honorables magistrados, cabe hacer referencia a que la misma se erige en base a lo dicho en la sentencia Cabrera García y Montiel Flores contra el Estado de México, en razón a que la protección del sistema interamericano de derechos humanos tiene un carácter complementario, subsidiario y tiene un carácter coadyuvante. En base a ello es que la representación de la niña Esperanza Sepúlveda ha agotado efectivamente los recursos jurisdiccionales internos dentro del Estado de Solidaridad, conforme señala el artículo número 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, se ha agotado la acción constitucional de amparo. Prueba de ello, la plataforma fáctica se desprende la sentencia del Tribunal Constitucional del Estado de Solidaridad. En base a ello, cabe hacer además la precisión que es necesario y el agotamiento de los recursos internos está condicionado a la idoneidad y efectividad del recurso que presuntamente no ha sido agotado, conforme ha sido dicho en la sentencia Brewer Carías versus el Estado de Venezuela, única sentencia de esta Corte Interamericana en la que se declara fundada una excepción de agotamiento de los recursos internos. En este sentido, el recurso idóneo, conforme lo ha dicho esta honorable Corte Interamericana, en el caso del señor Mejidro versus Ecuador, es aquel que está diseñado legalmente para tutelar una situación jurídica en específico. La acción de amparo, magistrados, conforme se desprende de la opinión consultiva número 9 o de la propia ley del Estado de Solidaridad referente a la ley de amparo en su artículo primero, está diseñada específicamente para analizar y proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos consagrados tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en la Constitución del Estado de Solidaridad. En este sentido, el presente caso, como se verá en el fondo, sustancialmente visto vulnerados los derechos de vida privada, integridad, salud, el deber de no discriminación, que tienen un asidero textual
tanto en la Constitución del Estado de Solidaridad como en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, considerándose además que, conforme lo ha dicho esta honorable Corte Interamericana, en el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, la sentencia es una forma de reparación per se. Sin embargo, el recurso contencioso administrativo no implica este análisis constitucional, no implica un análisis de derechos fundamentales, sino únicamente se restringe a un análisis legalista del procedimiento administrativo llevado a cabo. En base a ello, es que el recurso que ha sido agotado por parte de esta representación referente a la acción de amparo efectivamente resultaba el recurso idóneo. En base a ello debe desestimarse la excepción de agotamiento de los recursos internos esbozada por los agentes estatales. En virtud a ello, cabe analizar el fondo de la presente causa sin mayor detenimiento. Y en este sentido encontramos en primer lugar la vulneración a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que respectivamente consagran las garantías judiciales y el recurso judicial efectivo. Es así que también se consagra en el artículo 8.1 la garantía del plazo razonable, la cual ha sido estudiada por esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo en el caso de la señora Jenny Lacayo contra Costa Rica, y ha sido esbozado inicialmente 3 elementos precisamente del plazo razonable, los cuales se refieren a la conducta de las autoridades, la conducta de las partes y la complejidad del asunto. Hay que hacer especial énfasis en la sentencia Valle Jaramillo contra Colombia, donde se ha consagrado el 4º elemento del plazo razonable en el año 2010, entendiéndolo como la situación jurídica en la que se encuentra la víctima. Pues bien, magistrados, la situación jurídica en la que se encontraba la niña Esperanza Sepúlveda al momento de la interposición de la acción de amparo era evidente una situación de urgencia, era una situación donde existía ciertamente un peligro de daño irreparable, ya que la niña Esperanza Sepúlveda se encontraba a sus 19 semanas de gestación, gestando un feto anencefálico, presentando tendencias suicidas y solicitando la interrupción de su embarazo en base a los supuestos del aborto terapéutico, en razón a que existía un inminente riesgo tanto a la salud como a la integridad e incluso a la propia vida de la niña Esperanza Sepúlveda. En tanto a ello, el plazo de resolución de los mecanismos judiciales en esta situación de urgencia tiene que ser sustancialmente menor a de encontrarnos en una situación de relativa normalidad. En base a ello, efectivamente, se ha respetado el plazo razonable en primera instancia en razón a que ha sido resuelto dentro de 9 días naturales. Sin embargo, es en segunda instancia donde vemos y apreciamos esta vulneración, en razón a que el Tribunal Constitucional del Estado de Solidaridad ha resuelto la acción de amparo en segunda instancia en 7 semanas. Es decir, en otras palabras, si es que la menor Esperanza Sepúlveda hubiera esperado en estado de gestación el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, hubiera estado a sus 30 semanas de embarazo. Para este plazo, para este periodo, resultaría totalmente inútil el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en razón a que, conforme lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud en su informe sobre aborto del año 2003, se puede practicar un adelantamiento de parto a partir de las 26 semanas. En base a ello, es que precisamente se ha producido la sustracción de la materia en el presente caso, que devendría en responsabilidad incluso de las autoridades estatales. Sin embargo, para agravar incluso esta vulneración, es que el Tribunal Constitucional del Estado de Solidaridad, en vez de subsanar esta vulneración, la agrava, en razón a que declara la improcedencia de la acción de amparo en base a esta sustracción de la materia, que incluso es responsabilidad de los agentes estatales. En base a ello, queda fehacientemente demostrada la vulneración a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para pasar a analizar la vulneración de los artículos 7 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cabe hacer referencia a la siguiente consideración. Dentro del inciso número 2 del artículo 130 bis del Código Penal, se consagra una causal para la interrupción del embarazo referente a la inviabilidad del feto. Magistrados, era evidente, el feto que gestaba la menor Esperanza Sepúlveda a todas luces resultaba un feto inviable, ya que presentaba la patología de la anencefalia. Cabe recordar lo dicho, por ejemplo, por el Comité de Derechos Humanos en Naciones Unidas en el caso Karen Yantoy contra Perú, una causa totalmente análoga, en razón a que la menor, también a sus 17 años, gestaba un feto anencefálico. En este caso, se ha determinado
que impedirle el acceso a la interrupción de su embarazo constituyó un trato cruel e inhumano, en razón a que se le forzó a presenciar el funeral prolongado de su propio hijo. Para mayor certeza, encontramos la solicitud de medidas provisionales de la señora B en el caso contra El Salvador, donde se ha establecido por parte de esta honorable Corte que un feto anencefálico, en todos los casos, resulta inviable. Es una enfermedad fatal. Para mayor certeza, encontramos de la plataforma fáctica que el médico Javier Olaya, que diagnostica la patología de anencefalia, le señala claramente a la niña Esperanza Sepúlveda que esta patología es incompatible con la vida extrauterina. Por ello mismo, honorables magistrados, es que no existen niños ni adultos que padezcan esta patología, demostrándose la inviabilidad del feto que gestaba la menor Esperanza Sepúlveda y, consiguientemente, se demuestra que al no haber aplicado la interrupción del embarazo en el presente caso, estamos ante una negativa respecto a un servicio de salud que deviene el ordenamiento jurídico legal. En este sentido, podemos pasar a analizar la vulneración al derecho de vida privada, en razón y cabe hacer especial consideración a que según la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica o la sentencia de la señora Karen Atala Rifo y Niñas contra Chile, se ha determinado que el concepto de vida privada incluye un ámbito totalmente amplio. Incluye, por ejemplo, el derecho de autonomía reproductiva. En esta misma ilación se dirige, por ejemplo, el artículo 16.e de la Convención contra la Discriminación de la Mujer en Naciones Unidas al señalar que es decisión de la madre el tener hijos o no. Y en la misma ilación se dirige, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en absolutamente todos los casos sobre aborto. Por ejemplo, el caso RR, PIS, TISAC contra Polonia y el caso ABC versus Irlanda. Se ha señalado que cuando a una mujer se le impide, contraviniendo el orden legal, el acceso a la interrupción de su embarazo, automáticamente se produce una vulneración al derecho de vida privada. Por lo tanto, queda plenamente acreditada la vulneración del derecho de vida privada en el presente caso, en tanto la solicitud de interrupción del embarazo de la menor Esperanza Sepúlveda tenía cabida dentro del inciso número 2 del artículo 130 bis del Código Penal. En este sentido, ha existido una injerencia abusiva de parte de las autoridades estatales respecto a la esfera íntima y personal de la niña Esperanza Sepúlveda, evidenciándose de esta manera la vulneración del derecho de vida privada. Respecto a la vulneración del artículo 7 de la Convención Americana, el cual consagra el derecho de libertad, este derecho debe ser entendido desde una forma extensa, conforme lo ha dicho, por ejemplo, este honorable tribunal en el caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras. En este sentido, se vulnera la libertad personal, estando lo dicho en el caso Chaparro Álvarez versus Ecuador, cuando no se le permite a una persona acceder, proceder y comportarse, mientras no lo prohíba la ley. En este sentido, entendiendo que la interrupción del embarazo estaba y tenía pleno asidero en el inciso número 2 del artículo 130 bis del Código Penal, y no obstante, existe una negativa de parte de los agentes estatales a brindar este servicio de salud, automáticamente se ha vulnerado el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A continuación, la correpresentante Valencia proseguirá con los alegatos. Honorables magistrados y magistradas de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustres representantes del Estado y demás público presente, muy buenos días, mi nombre es Ana Lucía Valencia Fernández y en mi calidad de representante de la niña Esperanza Sepúlveda comparezco ante este honorable tribunal para demostrar la vulneración de los derechos consagrados en los artículos 5 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al artículo 1.1 de la misma y 7 de la Convención Belén do Pará. Ahora, con la venia de este honorable tribunal, daré inicio a mi exposición. El artículo 5 prevé el derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad psíquica, física y moral,
Asimismo, se establece específicamente en el inciso 2 del artículo 5 se prohíbe específicamente en el inciso 2 del artículo 5 todo aquel trato cruel, inhumano o degradante o cualquier tipo de tortura al que se pueda someter a un individuo. En este sentido, señores magistrados y señoritas magistradas, se ha determinado por el Comité de Derechos Humanos, en el caso Karen Yontoy contra Perú, o en el caso LC contra Perú, que el hecho de negarle el acceso al aborto terapéutico cuando legalmente le corresponde a una mujer, se constituye en un trato cruel, inhumano y degradante. El Estado de Solidaridad no tomó en cuenta las afecciones a la integridad física y psicológica por las que atravesaba Esperanza Sepúlveda. En este sentido, señores magistrados, estas afectaciones se plasmaban de dos formas. Físicamente, ya que la anencefalia aumenta el riesgo durante la etapa de la gestación y durante el parto. Como lo ha señalado el Estado, existe y se da en muchas ocasiones en mujeres gestantes de fetos anencefálicos la existencia de los llamados polidramios. Si bien es cierto que estas son afectaciones conexas que no pueden causar un grave daño, erróneamente y también convenientemente, el Estado no ha señalado que existe también patologías como lo es la coagulación intravascular diseminada. Esta patología se presenta generalmente a raíz de la patología del feto anencefálico. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que se enciende un deber de especial protección del Estado frente a mujeres embarazadas con fetos anencefálicos. Y desde el momento en que un Estado se encuentra en esta situación, debe poner especial atención para realizarle todo aquel examen pertinente para ver si es que esta mujer realmente está o se encuentra dentro del cuadro clínico como lo es la coagulación intravascular diseminada. En este sentido, honorables magistrados, Esperanza Sepúlveda presentó desde el inicio de la etapa desde la gestación sangrados, náuseas, dolores abdominales, hemorragias que constantemente le generaban mucho dolor. Sin embargo, el 25 de junio, cuando finalmente se desencadenó una crisis en el año 2015, Esperanza Sepúlveda se desmayó, presentó hemorragias, presentó asimismo dolores abdominales y náuseas, y el Estado de Solidaridad, lejos de realizar los exámenes pertinentes para diagnosticar o descartar esta patología que aqueja a las mujeres y que se constituye entre las primeras 3 causas que causan la mortalidad de las mujeres embarazadas de fetos anencefálicos, únicamente se limitó a entregar y a suministrar medicamentos que no iban a atacar la causa de la enfermedad, sino que únicamente iban a suspender los síntomas que Esperanza presentaba. En este sentido, honorables magistrados, no únicamente se evidencia un riesgo a la integridad física de Esperanza Sepúlveda, sino también psicológico. El Hospital Santa Clara alegó y cuando le respondió a la solicitud para el aborto terapéutico a Esperanza Sepúlveda, señaló que no podría proceder esta solicitud en la medida que no existía ningún riesgo para su integridad física o psicológica. Sin embargo, el Hospital Santa Clara olvidó mencionar que su psicóloga, una trabajadora del propio hospital, le había diagnosticado a Esperanza Sepúlveda días antes un cuadro severo de depresión con tendencias suicidas. Tendencias suicidas, honorables magistrados y magistradas, que finalmente se materializaron en un intento de suicidio. Es así, señores magistrados, que podemos ver que no existe riesgo más palpable para la salud física y mental de una mujer que un intento de suicidio y además que el hecho de tener y que pasar por esta depresión severa. Al ver Esperanza Sepúlveda que el Estado no le podía garantizar el derecho a su integridad física y mental, tuvo que acceder a una clínica clandestina y realizarse un adelantamiento de parto, mismo que ocasionó que Esperanza tenga afectaciones a su integridad física, como por ejemplo una fístula obstétrica que además no le permite controlar los esfínteres. Esto, honorables magistrados, constituye una vulneración a su proyecto de vida. El proyecto de vida ha sido definido por este honorable tribunal en casos como Marielina Loaiza Tamayo contra el Estado de Perú, como el concepto de realización personal de poder alcanzar un destino trazado con decisiones de realizar para alcanzar esta meta.
Sin embargo, al verse Esperanza imposibilitada físicamente de algún día llegar a cumplir su sueño de ser madre, tal y como ella lo ha manifestado, el Estado tenía y conocía cuál era el riesgo por el que atravesaba Esperanza Sepúlveda, un riesgo real e inmediato. Cabe traer a colación, honorables magistrados, la sentencia emitida por este tribunal en el caso Campo Algodonero contra México, donde se señala que el Estado será responsable por el actuar de terceros cuando, a sabiendas del riesgo real e inmediato, no realiza ningún tipo de diligencia que pueda proteger a un determinado bien jurídico. En este sentido, señores magistrados, también se ha señalado en la sentencia Artavia Murillo y otros contra Costa Rica que dentro del proyecto de vida de algunas mujeres se encuentra el deseo y las ganas de ser madre en algún momento. Esperanza lamentablemente no podrá llegar y no podrá realizar ese proyecto de vida que se había trazado en algún momento. Asimismo, en un primer momento, la supuesta objeción de conciencia realizada por el Hospital Luz Gloriosa no podría llamarse y no permitió que Esperanza pueda acceder al derecho al aborto terapéutico, ya que esta supuesta objeción de conciencia, si es que se podría llamar así, como lo ha señalado el Estado, no tiene tal naturaleza, porque se desprende de los hechos del caso, exactamente del párrafo 14, que la argumentación en la respuesta de este hospital dice que ningún médico podrá realizar este tipo de acciones porque va en contra de los mismos lineamientos éticos y morales del hospital. En este sentido, es clave analizar esta respuesta en la medida de que ningún médico podrá. La objeción de conciencia es meramente personal y responde a las convicciones más personales del individuo. Además, si es que este honorable tribunal, en el caso de que este colegiado considere que nos encontramos frente a un ejercicio de objeción de conciencia, debemos señalar que incluso ni siquiera se han observado los límites que deben seguir cada Estado, que debe tomar en consideración, como por ejemplo que una persona jurídica no puede ser titular de este derecho, como lo ha sido el Hospital Luz Gloriosa, o en caso que se quieran señalar a la objeción de conciencia emitida por el doctor Olaya, esta fue hecha de forma verbal, lo que contraviene el requisito sine qua non de la objeción de conciencia, que debe ser de manera escrita. Igualmente, honorables magistrados, se ha vulnerado el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el mismo que este honorable tribunal ha definido como la prohibición de discriminación de derechos o de hechos en cualquier tipo de ley que esté aplicada en el Estado y no únicamente a los derechos consagrados a este tratado. En este sentido, cabe traer a colación, honorables magistrados y magistradas, el concepto de discriminación indirecto esbozado en la observación general número 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, o incluso en el caso Atala Rifa y otros contra el Estado de Chile. Es así que ahí mismo se señala que toda norma o práctica aparentemente neutra que cause algún tipo de perjuicio en un grupo determinado de personas con características similares constituye una manera de discriminación. Es preciso analizar este concepto y señalar que el artículo 130 del Código Penal del Estado de Solidaridad, si bien es cierto que establece una protección de jure, donde se señalan 3 causales para que las mujeres puedan acceder al aborto, no existe una protección de facto. Y es que las mujeres del Estado de Solidaridad realmente no pueden acceder a este derecho, porque no existe un conducto idóneo y efectivo que determine cuáles son las causales para que una mujer realmente se vea afectada en su integridad física o psicológica o que exista una inviabilidad del feto. Si no, señores magistrados, todo esto queda a discrecionalidad de las autoridades estatales, las mismas que tienen todo el derecho en el Estado de Solidaridad de juzgar cuándo tu integridad física se ve vulnerada y cuándo no. Y esto, señores magistrados, no debe ser así. En la medida que ya el Comité de Derechos Humanos, en el caso Karen Yontoy contra Perú, reconoció cómo en Perú
existía una serie de penalización total para el aborto, y el hecho de que no exista un protocolo de aborto terapéutico no se evidencia una protección de facto. En este sentido, honorables magistrados, en el presente caso, esta discrecionalidad que tienen los doctores y las autoridades estatales para poder determinar cuando existe una violación a tu integridad física o psicológica está basada en los estereotipos de que las mujeres únicamente tenemos que tener la responsabilidad y el deber en la sociedad de traer al mundo vida. Si bien es cierto que es el proyecto de vida de muchas mujeres, también hay muchas otras, y en sí, todas las mujeres quieren salvaguardar su integridad. Nosotras, en solidaridad, no podemos saber cuándo nuestra integridad física o psicológica se encuentra en afectación. No podemos saber cuándo podemos estar inmersas en esta causal, en la medida que no existe un aborto terapéutico, no existe un protocolo para el aborto terapéutico. Es por esto, honorables magistrados, que el artículo 24 de la Convención Americana ha sido violado por el Estado de Solidaridad. Es por los argumentos de hecho y derecho expuestos por esta representación que solicitamos a este honorable tribunal desestime la excepción interpuesta por el Estado de Solidaridad y asimismo declare la responsabilidad internacional al Estado de Solidaridad por la vulneración a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 11, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al artículo 1.1 de la misma y al artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Asimismo, solicitamos una justa indemnización que determinará este tribunal para Esperanza Sepúlveda, su madre y asimismo Carlos. Y de forma especial, solicitamos a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene al Estado de Solidaridad adopte medidas positivas para cambiar los patrones socioculturales estereotipados en el Estado de Solidaridad que ocasionan discriminación contra la mujer. Muchas gracias, Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora los planteamientos de la contraparte, del Estado. La representación del Estado tiene la palabra. Honorables juezas y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustres representantes de la presunta víctima y público que el día de hoy amablemente nos acompaña, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Juárez Laviada y en conjunto con el coagente Roberto Daniel Jones Quintal comparecemos a fin de demostrar que el Estado de Solidaridad ha cumplido cabalmente con las obligaciones contraídas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para ello dividiremos la exposición en dos segmentos argumentativos. En un primer momento, alegando el de la voz las cuestiones previas de admisibilidad, así como el cabal cumplimiento con las obligaciones estipuladas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como en cuanto al derecho a la integridad de Esperanza Sepúlveda. En un segundo momento, el coagente Jones abordará el cabal cumplimiento de los derechos a la vida privada, libertad personal, igualdad ante la ley, así como demostrará la no violación a los derechos fundamentales de los familiares de las víctimas. Todo ello en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, así como en relación con el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Sin mayor preámbulo y con la venia de este honorable tribunal, daré inicio a mi exposición. Honorables magistrados, como bien establece el artículo 46.1a de la Convención Americana, para que sean admisibles las peticiones formuladas ante el sistema interamericano, es necesario agotar los recursos internos dispuestos en la legislación nacional. En este sentido, Esperanza Sepúlveda contaba y en consecuencia tenía la obligación de agotar tanto un recurso contencioso administrativo como una acción civil, aunado al hecho de que el recurso de amparo no fue agotado adecuadamente. Y al respecto de este último me permito traer a colación el caso de trabajadores cesados del Congreso en contra del Estado peruano, en el cual la propia Corte reconoce que es potestad de los Estados establecer presupuestos legales para el acceso a los recursos judiciales en aras de salvaguardar la seguridad jurídica y proveer de mejor manera la protección de derechos humanos dentro de su territorio. En este sentido, el presupuesto procesal por el cual Esperanza Sepúlveda accedió al recurso de amparo era
un presupuesto excepcional al principio de definitividad que contemplaba el acceso al recurso como un mecanismo transitorio para evitar perjuicios irreparables. Siendo que Esperanza Sepúlveda realizó una interrupción voluntaria del embarazo, dejó en incumplimiento este presupuesto procesal, dejando el recurso de amparo sin materia, puesto que ya no resolvería sobre la posibilidad de un riesgo irremediable a la vida, y en consecuencia no fue agotado adecuadamente. Ahora bien, con respecto de la acción civil y el recurso contencioso administrativo, contrario a lo que pretenden argumentar los representantes de las víctimas, sí tenían la posibilidad de declarar la violación de derechos humanos en su conjunto, así como de dictar las medidas de reparación pertinentes, que en este caso era la indemnización, por lo que eran recursos adecuados y efectivos en los términos de la opinión consultiva 987 de este honorable tribunal. Lo anterior se sostiene puesto que la realización del embarazo, la interrupción del embarazo ya se había realizado, así como que el Estado ya se encontraba otorgando asistencia médica y una rehabilitación física por la fístula obstétrica sufrida, y en consecuencia los recursos internos hubieran tenido la satisfacción de declarar los derechos humanos, atendiendo a un control de convencionalidad estipulado por este tribunal en numerosos casos, así como hubiera tenido la posibilidad de realizar una indemnización, contemplando de esta manera una reparación integral para la víctima, y en consecuencia se trataban de recursos que evidentemente tenían que ser agotados para no contraer el principio de subsidiariedad del sistema interamericano de derechos humanos, que, como se señala en el propio preámbulo de la Convención Americana, significa que el sistema interamericano es complementario de las protecciones establecidas en la legislación interna, y en consecuencia debe dársele la oportunidad a los estados de remediar motu propio las alegadas violaciones, como ha sido establecido en diversos casos, como Acevedo Jaramillo o como en la masacre de Santo Domingo. Continuando con mi línea argumentativa, y en cuanto al artículo 8 y 25, que los representantes de las víctimas alegan vulnerados, es preciso señalar que, conforme fue señalado en casos como la masacre de La Rochela en contra de Colombia, el artículo 25 de la Convención Americana impone a los estados la obligación de brindar recursos efectivos y judiciales ante vulneraciones a derechos humanos, los cuales deberán ser substanciados conforme a las reglas del debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención. Al respecto, cabe señalar que el Estado de Solidaridad le brindó a Esperanza diversos medios para remediar la alegada situación jurídica infringida, puesto que contaba con un recurso de revisión, un recurso contencioso administrativo y un recurso de amparo, los cuales se substanciarían respectivamente en 5 días hábiles a lo mucho en cuanto al recurso de revisión, 10 días hábiles a lo mucho en cuanto al recurso contencioso administrativo, y el amparo demostró, como bien señalaban los representantes de las víctimas, ser sustanciado en un breve plazo de 9 días. Y si bien para la apelación ocurrida en el recurso de amparo el tribunal demoró más de 9 días, esto es porque ya no existía un derecho que requiriera especial celeridad en su protección, puesto que ya se había realizado la interrupción del embarazo, y en consecuencia sí se cumplen los presupuestos procesales del plazo razonable que contempla el artículo 25 de la Convención. Ahora bien, honorables magistrados, con respecto a las alegadas vulneraciones a la integridad personal de Esperanza Sepúlveda, primeramente es necesario establecer los alcances que el derecho a la vida del no nacido tiene en el Estado de Solidaridad, para poder determinar de esta manera si la protección otorgada por el Estado de Solidaridad a la integridad personal y salud de Esperanza fue adecuada en los términos de la jurisprudencia internacional. Y en ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en casos como Evans en contra del Reino Unido o Boe en contra de Francia, ha estipulado que, siendo que no existe ni consenso científico ni entre las naciones con respecto a los alcances del derecho a la vida del no nacido, es que los estados gozan de un espacio de discrecionalidad para determinar estos alcances. De igual forma, en casos como Roe vs. Wade de la Corte Constitucional Colombiana, la sentencia 355-2006, Roe vs. Wade de la Corte Constitucional Estadounidense, disculpen magistrados, y la sentencia 355-2006 de la Corte Constitucional Colombiana, es que se ha reconocido que la potencialidad del embrión, así como su capacidad de convertirse en una persona humana, en efecto, merecen de protección en virtud de la dignidad humana. Y es así que, en términos del derecho internacional, es innegable señalar que existe una protección al derecho a la vida del no nacido,
alcances sobre los cuales los estados gozan de cierta discrecionalidad para determinar según sus propias normatividades. Ahora bien, como se desprende del artículo 4.1 de la Convención Americana, el derecho a la vida se protegerá en general desde el momento de la concepción. Esta Corte, en el caso Artavia Murillo, en contra del Estado costarricense, determinó que la cláusula en general debía de interpretarse como que el derecho a la vida del no nacido no podía ser entendido como absoluto, sino que cabían excepciones a la regla general, la cual es, por supuesto, la protección a la vida desde el momento de la concepción. En este sentido, frente al derecho a la vida establecido en el artículo 4.1, el aborto tiene que ser entendida como una limitación o restricción al citado derecho, y no así como si el aborto fuera un derecho convencional autónomo. Esto incluso ha sido reconocido por el propio Tribunal Europeo en casos como María do Seu Silva en contra del Estado de Portugal, en el cual señaló que el aborto no era un derecho convencional que emanase del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así, las excepciones al derecho a la vida establecidos en el artículo 130 bis del Código Penal del Estado de Solidaridad tienen que ser interpretadas como limitaciones o derogaciones al derecho a la vida. En este sentido, como estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Pretty, en contra del Reino Unido, el derecho a la vida no puede ser interpretado en contra legem. En consecuencia, toda restricción a este derecho deberá ser de carácter excepcional y taxativo. En sentido similar, este tribunal, desde Niños de la Calle, ha reiterado en jurisprudencias que el derecho a la vida, ser un derecho fundamental cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de los demás derechos, es que no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En ese sentido, siendo que el artículo 4.1 de la Convención Americana le otorga a los estados la facultad de establecer las legítimas restricciones al derecho a la vida, y siendo que el Estado de Solidaridad, a través de su artículo 10, le ha otorgado la misma protección a la vida del no nacido que al nacido, con excepciones de las establecidas en la legislación, es que en primer momento podemos estipular que dichas restricciones son en efecto convencionales, y en segundo lugar que deben ser analizadas en sentido estricto. Ahora bien, con respecto a la integridad personal, este honorable tribunal, en casos como el del señor Damião Jiménez en contra del Estado venezolano, o la señora Melba Suárez Peralta, ha estipulado que en virtud de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos, es posible interpretar el derecho a la integridad personal a la luz del derecho a los niveles máximos de salud, siendo que estipuló en dichos casos que una falta de atención médica debida podía devenir en una violación a la integridad personal. Ahora bien, esta representación se conduele profundamente de los lamentables hechos por los que atravesó Esperanza Sepúlveda. Sin embargo, tan difíciles circunstancias no pueden ser imputables al Estado de Solidaridad, puesto como es jurisprudencia reiterada por este tribunal en sus más de 25 años de jurisprudenciales desde el caso Velázquez Rodríguez y Godínez Cruz, las obligaciones de prevención del Estado son de medio y no de resultado. En este sentido, ante las circunstancias de Esperanza Sepúlveda como menor de edad, embarazada y en situación de pobreza, el Estado tenía la obligación de utilizar todos los medios legales disponibles para salvaguardar su integridad física, tal y como lo realizó al haberle otorgado asistencia médica gratuita, inmediata, a través de un sistema universal de protección a la salud que incluso ha sido reconocido por las Naciones Unidas en el Estado de Solidaridad. Y es en ese sentido que el Estado ha utilizado todos los medios legales disponibles para salvaguardar su integridad física y no puede ser condenado por las afectaciones que la señora Esperanza Sepúlveda hubiera podido presenciar. Y ahora bien, en cuanto al artículo 130 bis del Código Penal de Solidaridad, a diferencia de lo que sostienen los representantes de las víctimas, esta representación sostiene que no se actualizan dichos requisitos, puesto que con respecto a los graves daños a la salud, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Hospital Clínic de Barcelona, así como el Manual de Obstetricia de Williams, han señalado que la presencia de un feto anencefálico en el embarazo de la madre no representan graves riesgos a la salud física de la madre, que a diferencia del caso B en contra de El Salvador o
o el caso KL en contra de Perú, no se determinaron circunstancias médicas que determinaran que existía un riesgo a su salud y no se determinó la coexistencia de ninguna otra afectación que en conjunto con la presencia de hidramnios, como señalaba la representante de la víctima, hubieran podido afectar gravemente su salud. Por el contrario, el hospital médico determinó que no se encontraba en riesgo su salud. Y en segundo término, en virtud de una interpretación estricta del artículo 130 bis, es necesario señalar que el nexo causal que éste establece es que la continuación del embarazo ponga en riesgo la salud mental de la madre, y no así que la presencia de deficiencias físicas en el feto puedan poner en riesgo la salud física de la madre. Lo anterior, pues atendiendo al artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se encuentra prohibido todo acto, legislación o legislación que pretenda restringir derechos fundamentales en virtud de una discapacidad física. En el presente caso, claramente, y en este sentido, las autoridades estatales, ante una solicitud que pretenda restringir derechos fundamentales, como lo fuera el aborto, tenía que discernir si dicha solicitud no tenía fundamento en concepciones discriminatorias. En el presente caso, la señorita Esperanza Sepúlveda no se opone a la continuación del embarazo, sino hasta que es informada de las deficiencias físicas que presentaría su hijo en caso de nacer, y en ese sentido resultaba apremiante que el Estado tutelara el derecho a la vida en virtud del principio de no discriminación, haciendo una interpretación estricta del artículo 130 bis en cuanto a la salud mental. Ahora bien, en cuanto a la viabilidad que alegan los representantes de las víctimas, esta representación no considera que puedan hacerse restricciones al derecho a la vida ante la certeza de una muerte inminente, puesto que al fin y al cabo es un destino que todos los seres humanos compartimos. Y como se desprende de los hechos del caso, el hijo de la señora Esperanza Sepúlveda pudo vivir y presentar respuestas biológicas separadas del cuerpo de la madre, a pesar que únicamente se gestó durante 6 meses, así como se han presentado casos de niños anencefálicos que pueden vivir durante meses, por lo que, como efectivamente señaló el doctor del Estado de Solidaridad, se trataba de un feto viable, puesto que podría vivir independientemente del breve tiempo que esto fuera. Y en virtud que mi tiempo se ha agotado, le cedo la palabra al coagente Roberto Daniel Jones Quintal. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables juezas y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustres representantes de la víctima y demás público presente esta tarde. Mi nombre es Roberto Daniel Jones Quintal y vengo esta tarde en representación de la República Federal de Solidaridad a fin de complementar los argumentos vertidos por el coagente Ricardo Juárez Laviada. Durante mi exposición se demostrará en un primer momento que el aborto que Esperanza Sepúlveda solicitaba era un aborto eugenésico, y en un segundo momento que la objeción de conciencia realizada por los hospitales Santa Clara y Luz Gloriosa se encontraba efectivamente protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de Solidaridad, razones por las cuales no se puede considerar válidamente que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de Esperanza Sepúlveda a la vida privada, a la libertad personal y a la igual trato ante la ley, consagrados en los artículos 7, 11 y 24 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 y 7b de la Convención Belén do Pará. Sin mayor preámbulo y con la venia de este honorable tribunal, me dispongo a comenzar con mi línea argumentativa. El tipo de aborto que Esperanza Sepúlveda estaba solicitando era un aborto eugenésico, lo cual resulta contrario al establecido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, razón por la cual no se puede considerar válidamente que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de Esperanza Sepúlveda a la libertad personal y a la vida privada. Y para demostrar lo anterior debemos tomar en consideración, en primer lugar, que el hijo de Esperanza Sepúlveda era efectivamente sujeto de derecho a la vida, conforme lo establece el artículo 10 de la Constitución y el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido se trae a colación la sentencia del caso Parrillo en contra de Italia, fallado en este año por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual se reconoce que el feto humano no puede ser considerado como un objeto, y dado que tanto el artículo 10 de la Constitución Política de Solidaridad como el artículo 4.1 de la Convención Americana le reconoce a este el derecho a la vida,
debemos encontrarnos entonces que se trata de un sujeto de derechos y por lo tanto, en nombre de la dignidad humana, dicha protección tiene que ser garantizada a la luz del principio de no discriminación y por lo tanto del artículo 10 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establecen la protección del derecho a la vida de este tipo de personas, por ser en particular compatible con la naturaleza del Hijo de Esperanza. En este sentido se interpreta lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Vaux contra Francia, en el cual se reconoce que es consenso entre las naciones el hecho de que el feto forma parte del género humano. Respecto del alegato de parte de los representantes de las víctimas en cuanto a que el Hijo de Esperanza no puede ser considerado como una persona con discapacidad, debemos observar lo establecido por este honorable tribunal en el caso Furlan y familiares en contra de Argentina, en el cual estableció que dicha condición debe ser interpretada a la luz del modelo social, de acuerdo con el cual en el presente caso advertimos que es precisamente de la interacción entre las severas limitaciones físicas, mentales, intelectuales y sensoriales de Esperanza Sepúlveda y un obstáculo social traducido en una visión colectiva respecto del menor valor que tiene la vida de estas personas, que el Hijo de Esperanza Sepúlveda no pudo gozar de su derecho a la vida en igualdad de condiciones con las demás personas, lo cual lo sitúa como una persona con discapacidad conforme al artículo 1.2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, lo anterior se fortalece por lo establecido por el propio Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su recomendación a España del año 2011, en el cual estableció que permitir la realización de un aborto eugenésico, es decir, fundando tal restricción únicamente en la presencia de malformaciones en el feto, es a todas luces contrario al contenido del artículo 10 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y obedeciendo lo establecido por este propio tribunal en el caso del señor Damião Jiménez López en contra de Brasil, es deber de los estados hacer todo lo necesario para eliminar las situaciones de discriminación respecto de las personas con discapacidad. En este sentido, honorables jueces de la Corte Interamericana, debemos concluir que la realización de un aborto eugenésico como el que solicitaba Esperanza Sepúlveda sería contrario a las obligaciones estatales en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad y del principio de no discriminación, que como se ha establecido en el caso de la sentencia de la señora Karen Atala Rifo en contra de Chile, ha ingresado en el dominio del jus cogens y sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional. En un segundo momento, debemos observar que, contrario a lo establecido por la representación de las víctimas, la objeción de conciencia realizada por los hospitales Santa Clara y Luz Gloriosa se encuentra efectivamente protegida por el artículo 17 de la Constitución Política de Solidaridad. En un primer momento debemos observar que, tal como se desprende del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de acceso a la información en materia reproductiva del año 2011 y del caso RR contra Polonia del Tribunal Europeo del mismo año, en materia de salud sexual y reproductiva, la objeción de conciencia implica la facultad de los médicos de negarse a prestar servicios de salud por considerarlos contrarios a sus convicciones morales, en el entendido de que, como ha establecido este honorable tribunal, en el caso de la última tentación de Cristo en contra de Chile, el derecho de la libertad de manifestar la conciencia y la religión es uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Se trae a colación también lo establecido por el propio Comité de los Derechos Humanos en su observación general número 22 y en el caso Jun y otro en contra de Corea, al señalar que es deber de los estados respetar y garantizar el derecho de manifestar la conciencia, particularmente a través de la realización de la objeción de conciencia. Distinto de lo que intentan alegar los representantes de las víctimas, una interpretación sistemática y evolutiva del contenido del artículo 17 de la Constitución Política nos permite concluir que las personas morales gozan efectivamente de la protección del derecho a la objeción de conciencia. En este sentido se interpreta lo establecido por esta honorable Corte, recientemente en el caso Granier y otros, Radio Caracas Televisión en contra de Venezuela, en el sentido de que las personas morales pueden ser sujetos de protección de sus derechos fundamentales por ser estos únicamente el vehículo de la protección de los derechos de los individuos que la integran, siempre y cuando esto sea compatible con su naturaleza. Debemos observar también lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Búlgara en contra de Bulgaria, en el cual reconoció que la libertad de manifestar la conciencia y religión es compatible con la naturaleza de las personas morales,
por ser estos únicamente el vehículo de la manifestación de la conciencia colectiva de los individuos que le integran. En este sentido existen diversas sentencias de tribunales nacionales, como en el caso Burwell contra Hobby Lobby Stores de la Corte Suprema de Estados Unidos y el amparo 412 del año 2011 del Tribunal Constitucional Español, en el cual se reconoce que las personas morales gozan del derecho a la objeción de conciencia, particularmente en materia de salud reproductiva. Asimismo, el propio Consejo de Europa, a través de su resolución 1763 del año 2010, reconoció el derecho de la objeción de conciencia de parte de hospitales e instituciones en materia de procedimientos médicos que tengan por objeto la muerte o destrucción de embriones humanos. Asimismo, honorables ministros, no podemos considerar que el hecho de que los hospitales Santa Clara y Luz Gloriosa pertenecieran al Sistema Nacional de Salud era obstáculo para que estos ejercieran su derecho a la objeción de conciencia, pues como se desprende del caso Obst en contra de Alemania del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el hecho de que una institución forme parte de las figuras del derecho público no implica que éste no puede ejercer su derecho a manifestar la conciencia en virtud del principio de autonomía que le es efectivamente reconocido en los hospitales Santa Clara y Luz Gloriosa en el artículo 7º de la Ley General de Salud, en virtud de que estos no se encuentran subordinados a la jerarquía del poder central. Asimismo, debemos observar que del trazado fáctico se desprende que existió una información por escrito debidamente motivada y fundamentada respecto de la realización de esta objeción de conciencia, respectivamente en los días 24 y 29 de julio, así como que existió una efectiva referencia por parte del Hospital Luz Gloriosa a Santa Clara, y que una vez en el Hospital Santa Clara se determinó que no sería legalmente realizable la interrupción voluntaria del embarazo, por lo cual no era necesario realizar nuevamente una remisión de la misma. Con lo cual podemos concluir, honorables jueces de la Corte Interamericana, que la realización de la objeción de conciencia por parte de los hospitales Santa Clara y Luz Gloriosa era una objeción de conciencia legítima conforme al contenido del artículo 17 de la Constitución Política de Solidaridad. En este orden de ideas debemos observar que no se ha vulnerado en perjuicio de Esperanza Sepúlveda el derecho a la libertad personal contenido en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, interpretada en un sentido amplio como lo ha sostenido la representación de las víctimas, como el derecho de hacer y no hacer todo lo que está legítimamente permitido, como estableció este honorable tribunal en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez en contra de Ecuador. Sin embargo, debemos observar que en el presente caso no se cumple con este supuesto, pues no hubiera sido legalmente permisible la realización de una interrupción voluntaria del embarazo a Esperanza Sepúlveda, por no encontrarse esta dentro de los supuestos del artículo 130 bis del Código Penal, razón por la cual no se puede aceptar que se haya vulnerado en perjuicio de Esperanza Sepúlveda el derecho a la libertad personal en el sentido del artículo 7 de la Convención Americana. Asimismo, debemos observar respecto del derecho a la vida privada de Esperanza Sepúlveda, que interpretado en un sentido amplio en el caso de Artavia Murillo y otros en contra de Costa Rica, esto implica también el derecho de la mujer de decidir ser o no ser madre en un sentido genético y biológico, es decir, la autonomía reproductiva de la mujer. Sin embargo, debemos observar cómo se desprende de los casos Tristán Donoso en contra de Panamá y del propio caso Artavia Murillo y otros en contra de Costa Rica. Este no es un derecho absoluto y puede encontrar legítimas restricciones cuando éstas se encuentren establecidas por ley, persigan una finalidad legítima y sean idóneas, necesarias y proporcionales. Con respecto al requisito de la legalidad y del requisito de la finalidad, observando lo establecido por esta Corte en el caso Kimmel en contra de Argentina, observamos que en el presente caso es precisamente la protección del derecho fundamental a la vida en el sentido del artículo 4.1 de la Convención Americana y 10 de la Constitución, así como del principio de no discriminación establecido en el artículo 24 de la Convención Americana y en el artículo 10 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto de la vida del hijo de Esperanza Sepúlveda, así como la protección del derecho a la objeción de conciencia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política, que vemos que esta restricción perseguía una finalidad legítima que estaba establecido por la ley en sentido formal y material. En este orden de ideas respecto de la idoneidad y la necesidad de la medida, podemos observar, como se ha establecido recientemente en el caso Norín Catrimán, que en el presente caso, la realización de una interrupción voluntaria del embarazo en Esperanza Sepúlveda no resultaría una medida idónea, pues con este no se cumpliría con el fin legítimo para el cual fue establecido, pues se privaría efectivamente de la vida
del hijo de Esperanza Sepúlveda, mientras que la necesidad implica que ésta sea una medida menos lesiva de los derechos fundamentales, alternativa ante la cual nos encontramos, que la medida menos lesiva hubiera sido precisamente que las autoridades estatales, en su debida diligencia, brindaran a Esperanza Sepúlveda los servicios médicos y psicológicos disponibles para mitigar el impacto que la situación tendría sobre sus derechos fundamentales en la medida de sus posibilidades y sin restringir en ningún momento la libertad física de Esperanza Sepúlveda de abandonar libremente los hospitales. Por lo que hace entonces a la proporcionalidad, debemos observar que una restricción grave de derechos fundamentales, como lo es el principio jus cogens de no discriminación, así como el derecho fundamental a la vida y el derecho a manifestar la conciencia, únicamente para privilegiar la vida privada de una persona, no puede considerarse de ninguna manera una medida proporcional, en virtud de lo cual debemos concluir que la restricción del derecho de Esperanza Sepúlveda a la autonomía reproductiva, contenido en el artículo 11 de la Convención Americana en relación con el 1.1 de la misma, eso fue una restricción legítima y necesaria para una sociedad democrática. Finalmente, honorables jueces de la Corte, debemos observar que no se ha vulnerado en perjuicio de Esperanza Sepúlveda el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 en relación con el 1.1 de la Convención Americana, pues como ha establecido esta honorable Corte a través de su opinión consultiva 484 y del caso de las niñas Jan y Bosico en contra de República Dominicana, no toda distinción implica una discriminación, siempre y cuando ésta resulte razonable y objetiva, para lo cual nos atenemos a los criterios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Marcelino Enríquez y otros en contra de Argentina, puesto que en el presente caso no existe una distinción entre situaciones análogas, pues no puede considerarse que sea la misma la situación de las mujeres que se encuentran en el artículo 130 bis de aquellas que no se encuentran contempladas en tal supuesto, mientras que esa restricción perseguía un fin objetivo y razonable, es decir, la protección del derecho a la vida del que está por nacer, mientras que la supuesta desproporción de la medida respecto del fin que se perseguía, que funda la representación de las víctimas en una visión una versión estereotípica respecto de que la madre solamente vale como tal, de que la mujer solamente vale como madre, observamos que del contenido del artículo 130 bis no existe tal visión discriminatoria, puesto que éste establece la posibilidad de las madres de interrumpir sus embarazos siempre y cuando exista un mayor interés o una mayor proporcionalidad respecto de la protección de sus derechos con respecto de la protección del que está por nacer. En virtud de lo anterior, no puede concluirse válidamente que haya existido una discriminación en el sentido del artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. En virtud de que mi tiempo está por llegar a su fin, se solicita a esta honorable Corte un minuto adicional para terminar con el petitorio formal. Le doy ese minuto, después de haberlo consultado con los señores jueces, en la inteligencia de que agregaré un minuto también a su contraparte cuando tenga el turno de la réplica. Agradezco esta determinación, su señoría. Usted pidió un minuto, ¿verdad? Un minuto, es correcto. Que consta de 30 segundos. 60. Correcto. Muchas gracias. En virtud de los argumentos anteriormente vertidos, se solicita atentamente a este alto tribunal, en primer lugar, que declare procedente la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos y, en segundo lugar, que decrete la no vulneración de los derechos fundamentales de Esperanza Sepúlveda a la integridad personal, a la libertad personal, a la vida privada, a la igual protección ante la ley, así como a las garantías judiciales y a la protección judicial contenidos en los artículos 4, 5, 7, 11, 8, 24 y 25, todos ellos en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y con relación al artículo 7b de la Convención Belén do Pará en el sentido de la debida diligencia del Estado en la prevención del acontecimiento de vulneraciones a los derechos de la mujer. Es cuanto, sus señorías, esta representación descansa. Muchas gracias. Habiendo concluido la exposición de las posiciones de las partes en sus aspectos esenciales, vamos a proceder a la etapa de réplicas. Para ello doy la palabra a la representación de la víctima por 6 minutos, agregándole a sus 5 minutos uno más, como lo acabo de indicar. Tiene usted la palabra. Honorables magistrados y magistradas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
La representación de Esperanza Sepúlveda pasa a hacer uso de su derecho a la réplica por el tiempo de 6 minutos. En primer lugar, los agentes estatales han señalado que es una obligación la interposición de un recurso judicial, cuando en realidad es un derecho. De ello se desprende la simple redacción del artículo 25 de la Convención Americana, derecho a un recurso efectivo. En segundo lugar, se ha señalado que el Tribunal Constitucional ha declarado improcedente la acción de amparo en base a la sustracción de la materia. En primer lugar, no se ha considerado que una sentencia es una forma de reparación y no se ha considerado el interés constitucional que tenía el presente caso, en tanto la Defensoría del Pueblo lo presentó ante el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, respecto a este punto, debe determinarse que la sustracción de la materia es responsabilidad de los agentes estatales en base a la vulneración de la garantía del plazo razonable. Y en tercer lugar, el hecho que existe una sustracción de la materia no genera mayor idoneidad respecto al recurso contencioso administrativo. Asimismo, se ha señalado que no se ha visto agotada la acción civil. Sin embargo, esta representación no pretende, por lo menos en sede interna, una indemnización. Asimismo, y a grati argumentandi, así la pretendiera, las decisiones del Tribunal Constitucional son autoejecutables, tienen calidad de cosa juzgada, no tienen por qué ser sometidas a la acción civil en busca de indemnización. Esto lo ha dicho esta honorable Corte Interamericana en el caso del señor Mejía y Drobo contra Ecuador. Como tercer punto, resulta tremendamente falso que se haya generado un mayor plazo para la resolución de la acción de amparo en segunda instancia en base a que ya no existía urgencia, en relación a que la sentencia en primera instancia de la acción de amparo es de fecha 15 de julio del 2015. La apelación se produce el 17 de julio del 2015 y el adelantamiento de parto, un mes después, el 17 de agosto del 2015, cuando ya se habría vulnerado la garantía del plazo razonable. En cuarto lugar, las autoridades estatales no han hecho referencia al riesgo real e inminente que es las tendencias suicidas que presentó la niña Esperanza Sepúlveda como causal que habilita el aborto terapéutico. En quinto lugar, con especial énfasis, se ha señalado que estábamos ante una solicitud de aborto eugenésico. Sin embargo, la anencefalia que padecía el feto que gestaba la menor Esperanza Sepúlveda no puede ser considerada una forma de discapacidad, en razón a que la discapacidad no es una enfermedad conforme la patología de la anencefalia ha sido señalada por el dictamen Karen Yantoy contra Perú. Asimismo, la discapacidad genera una obligación especial para los estados de adoptar medidas de especial protección, conforme ha sido dicho en el caso Jiménez López contra Brasil, para generar, dentro de otros derechos, el acceso a una vida digna. Sin embargo, en el caso de la anencefalia, no puede existir vida per se fuera del útero materno. En realidad, aquí estamos ante un impedimento de vida. En sexto lugar, honorables magistrados, se ha señalado que el feto que gestaba la menor Esperanza Sepúlveda ha vivido durante 3 horas después del momento del nacimiento. Este alegato resulta evidentemente una forma estrecha de concebir las complejidades de la patología de la anencefalia. En realidad, el recién nacido sobrevivió en agonía durante 3 horas, en razón a que los fetos anencefálicos, al carecer de cerebro, no pueden controlar sus funciones cardíacas o respiratorias. Son incapaces biológicamente para toda forma de experiencia humana fuera del útero materno. Y por último, magistrados, se ha hecho referencia a la última sentencia de la Corte Interamericana, la sentencia Radio Caracas del 22 de junio del 2015. Esta efectivamente ha señalado que pueden ejercerse los derechos colectivamente. Sin embargo, en ningún párrafo ha señalado que un derecho pueda ser ejercido por parte de una persona jurídica, como ha sido ejercido en el presente caso por la Junta Directiva del Hospital Público Luz Gloriosa. Asimismo, se ha traído a colación la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, dentro de este sistema de protección de los derechos humanos, efectivamente las personas jurídicas sí son reconocidas como sujetos de derechos. Sin embargo, esto no sucede en el sistema interamericano. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la siguiente réplica tiene la palabra la representación del Estado. Por 5 minutos. Agradezco el uso de la voz, honorables jueces de la Corte Interamericana, para dar respuesta a lo establecido por la representación de las víctimas en su derecho a réplica. Debemos observar en primer momento
que la obligación de la interposición de los recursos administrativos es respecto de la interposición del recurso de amparo que la representación de las víctimas solicita como una medida idónea para la protección de sus derechos humanos, por lo cual, como se desprende del caso de los trabajadores estados del Congreso en contra de Perú, es un derecho de los estados establecer los requisitos de admisibilidad para los recursos a fin de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Sino que con respecto a la sustracción de la materia, los representantes de las víctimas alegan que existía un interés constitucional para que éste fuera resuelto, independientemente de que éste careciera de materia. En ese sentido, debemos observar que si el interés de la representación de la víctima Esperanza Sepúlveda hubiera sido controvertir la legalidad en sentido constitucional de las disposiciones del artículo 130 bis del Código Penal, existía a su disponibilidad un recurso de acción de inconstitucionalidad, lo cual representaría un objeto procesal completamente distinto al cual nos encontramos juzgando en el presente caso. Respecto del riesgo de la tendencia suicida, debemos observar que este tiene su origen precisamente en las situaciones psicológicas negativas sufridas por Esperanza Sepúlveda, las cuales, como se estableció anteriormente, no tenían su origen en la continuación del embarazo, como intenta alegar la representación de las víctimas, sino únicamente en la presencia de una discapacidad en el feto, lo cual nos permite responder al quinto alegato de la representación de las víctimas, en el sentido de que una enfermedad no puede ser considerada como una discapacidad. Sin embargo, como se desprende de la sentencia HM en contra de Suiza, del propio Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una enfermedad del cuerpo humano puede dar lugar a una discapacidad y, por tanto, debe darse protección a los derechos de estas personas. En cuanto al alegado por la representación de las víctimas en cuanto a lo establecido en la sentencia Radio Caracas Televisión, debemos observar que no solamente se reconoció que este ejercicio del derecho a la libertad de expresión se hacía a través de las personas morales de Radio Caracas Televisión, sino que además debemos observar que existen diversos estándares internacionales, en particular en países de la región, como puede ser Colombia, o el propio caso mexicano, en la resolución de la controversia de número 360-2013, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la hermana nación mexicana, en el cual se estableció que el término personas contenido en la Constitución del Estado mexicano debía ser interpretado no solamente como personas físicas, sino como personas morales, por lo cual debía darse protección también a los derechos fundamentales de estas, siempre y cuando estos sean compatibles con su naturaleza. En este sentido, se trae a colación también lo establecido por el relator especial de las Naciones Unidas, Luis Joanet, en su informe presentado a la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación en su 36º periodo de sesiones, en el cual estableció que impedir a las personas morales acceder a la protección de sus derechos fundamentales se constituye en una discriminación por la ley y ante la ley contraria al derecho internacional. En este sentido, honorables jueces de la Corte Interamericana, debemos observar que respecto del alegato de las víctimas en cuanto a lo establecido por el Tribunal Europeo, que desde la sentencia Roe contra Wade, en el cual se negaba absolutamente una protección del mismo, pasando posteriormente por las sentencias del Tribunal Europeo en las cuales se reconocía que éste debía ser sujeto de una protección en nombre de la dignidad humana, hasta las recientes sentencias, en el caso Artavia Murillo y otros en contra de Costa Rica, de este honorable tribunal, al reconocer que la regla general es la protección del derecho a la vida del feto y que el aborto es únicamente una restricción del mismo, debemos observar que existe un carácter progresivo de reconocimiento de la protección de los derechos de la vida del que está por nacer. Honorables jueces, la obligación de los estados es velar porque exista una protección equitativa de los derechos de las personas dentro de su territorio. Y citando al honorable juez Sergio García Ramírez, en su voto particular del caso Yatama en contra de Nicaragua, la igualdad no es un punto de partida, sino un punto de llegada al que deben dirigirse los esfuerzos de los estados. Es cuanto, sus señorías.
Se abre enseguida la oportunidad para que las señoras y señores jueces puedan o podamos formular preguntas a ambas partes, en la inteligencia de que lo haremos en intervenciones de 2 minutos para la formulación de las preguntas por parte de cada juez, rogándole a las partes que tomen nota de las preguntas que se les formulen, a efecto de que no las olviden bajo la tensión de estas circunstancias, y que dispongan para contestarlas globalmente, en su conjunto, después de que se hayan formulado las preguntas, de 10 minutos cada parte. ¿Queda suficientemente claro? ¿O tiene alguna duda? Bueno, entonces voy a dar la palabra a las y los señores jueces. ¿Los 10 minutos por cada parte se dividirían entre cada orador? Son 10 minutos totales para ustedes, 10 minutos totales para ustedes, para dar respuesta a todas las preguntas que se les hubieran formulado. Estamos conscientes de que el tiempo es corto, pero también del talento de ustedes para dar respuestas adecuadas en ese corto tiempo que es el que disponemos. Lamentablemente no tenemos más tiempo que ese. Muy bien, entonces voy a dar la palabra para algunas preguntas por 2 minutos. Señora jueza. Muchas gracias a ambas representaciones. Yo voy a hacer unas preguntas muy breves. Voy a empezar con unas preguntas para la representación de las víctimas, pero está ligada con la pregunta que luego le voy a hacer a la representación del Estado, así que espero que también tomen nota. La pregunta que yo tengo es por qué esta Corte debe entrar a interpretar qué debe contemplarse como parte de ese derecho a la salud que contempla la excepción establecida en el Código Penal para el delito del aborto. Y si ha habido, ustedes conocen algún pronunciamiento de algún organismo internacional de derechos humanos que no solamente haya entrado a hacer esa interpretación, sino que la haya hecho en el sentido de ir más allá del marco jurídico que ya había legalizado excepciones a la interrupción del embarazo como un crimen contemplado en el Código Penal. Y eso me lleva a la pregunta que tengo para la representación del Estado. La representación del Estado citó bastante jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, y es mi entender que la Corte Europea de Derechos Humanos se ha pronunciado en distintos, o en estos casos que citaron, precisamente sobre acceso a aborto legal, es decir, era un marco de legalidad y no estaba pronunciándose sobre casos que no estuvieran contemplados en las excepciones del Código Penal. Sin embargo, ¿qué piensa la representación del Estado sobre cuál fue el rol de la Corte Europea de Derechos Humanos? Acotémoslo a los casos contra Polonia que citó la representación del Estado. En estos casos, por ejemplo, el caso Tillon contra Polonia, la excepción contemplada en el Código Penal hablaba también de una causal salud, y Tillon tenía una miopía severa. Y fue el riesgo de discapacidad en su visión, representada por el embarazo, lo que está en cuestión. Como ustedes saben, las autoridades de Polonia decidieron que el riesgo de que ella quedara ciega por un parto no estaba contemplado dentro de la causal del Código Penal. Sin embargo, la Corte Europea determinó que sí, y determinó que hizo unas determinaciones sobre el marco jurídico legal y cómo debía ser el marco jurídico legal. Y habló en todo caso habló siempre de acceso a aborto legal. Entonces, ¿por qué esta Corte no podría, o qué debería hacer la Corte en este caso, si debería entrar a hacer esa interpretación o no? ¿Cuáles serían los elementos para entrar a hacer esa interpretación? Y si esa interpretación que está haciendo el Estado está o no pasada por el estereotipo
con el que se interpretó, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando un caso del Comité de Eliminación para la Discriminación, todas las formas de discriminación contra la mujer, justamente entendiendo que en este tipo de casos se hacen interpretaciones que están basadas por estereotipos de género, o cuál sería la distinción en este caso y si el Estado en efecto no está realizando una interpretación de su marco legal que está basada por estereotipos de género. Y la última pregunta que tengo es que se habló todo el tiempo de que Esperanza estaba embarazada y que este embrión y luego posteriormente este feto era una persona. Se habló de que era un sujeto de derechos, de que era una persona y que era una persona con una discapacidad. En esa medida yo quisiera entender cuál es la lógica de que el ordenamiento jurídico solidareño permita, según esa línea argumentativa, el aborto de una persona con discapacidad, no lo permita, pero sí permita el aborto de una persona sana cuando es un embarazo que pone en riesgo la salud de la mujer que está embarazada. Y si es una persona, entonces, ¿por qué Esperanza no está siendo procesada penalmente? Porque según esa misma lógica, ella precipitó la muerte de una persona con discapacidad. Y ustedes dijeron que todos estamos destinados a morir, pero pues precisamente, digamos, lo que el Código Penal trata de resguardar es que alguien ocasione esa muerte de forma adelantada, ¿no? Entonces, que todas esas son preguntas con las que yo me quedé para ambas partes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora jueza. Por 2 minutos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tengo 2 preguntas para cada una de las partes, para los representantes de la presunta víctima. De su argumentación sobre los artículos 11, el artículo 7, el artículo 5, ambos representantes hicieron reiterada referencia al hecho de que el aborto lo permitía la ley en el estado de solidaridad. Yo quiero preguntarles si el pronunciamiento de esta Corte sobre esos mismos artículos convencionales estaría condicionado en todos los casos al reconocimiento legal del aborto, o si en un supuesto de penalización absoluta del aborto, esta Corte no podría pronunciarse sobre esas violaciones en supuestos de hecho idénticos a los de este caso. Es decir, que esta Corte se pueda pronunciar sobre el artículo 5, 7 y 11 en un caso como este, depende de que esté permitido legalmente a nivel interno, o si estuviera penalizado de manera absoluta, ustedes también hubieran traído el caso ante el sistema interamericano. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, solo quería una pequeña precisión. La segunda representante del Estado hizo referencia a la responsabilidad, perdón, de la presunta víctima, hizo referencia a la responsabilidad estatal de actos de terceros y mencionó los elementos de la responsabilidad de actos de terceros, pero quisiera un desarrollo un poco más detallado de por qué sería responsable frente a esos elementos el Estado de solidaridad por lo que le pasó en la clínica clandestina. En cuanto al Estado, le quiero preguntar en primer lugar sobre la excepción preliminar. Ustedes mencionaron, el primer representante del Estado fue enfático en indicar que el recurso contencioso administrativo permitirá una indemnización y que esa es la reparación que corresponde en este caso. Esa fue la frase que indicó el primer representante. Quiero preguntarle de qué manera una sola indemnización, una reparación meramente económica, puede satisfacer los estándares de reparación integral que ha establecido esta Corte, de manera que sea exigible agotar ese recurso. Y la segunda pregunta para el Estado tiene que ver con el ejercicio del juicio de proporcionalidad que efectuaron y la ponderación como último punto del juicio de proporcionalidad, y quisiera preguntarles por qué. Entiendo que desde un lado ponen la vida del feto, la prohibición de discriminación y la objeción de conciencia, pero del otro lado, del lado de Esperanza Sepúlveda, solamente ponen el derecho a la vida privada. Quiero preguntarles por qué en esa ponderación no incluyen también el derecho a la integridad personal de Esperanza Sepúlveda, y incorporando dentro de esa ponderación el derecho a la integridad, si la ponderación llevaría a un resultado diferente. En vía de reconocimiento del caso por parte de los señores jueces, he consultado a mis colegas, estamos de acuerdo en que puedan ustedes disponer de 15 minutos cada uno y no de 10 minutos para la respuesta general que van a dar a las preguntas que se les están formulando. Tienen la palabra para sus preguntas, señor magistrado. Muchas gracias, señor presidente. La primera pregunta es para los representantes de la víctima, de doña Esperanza Sepúlveda.
El asunto que me interesa es el relacionado con la excepción, porque ustedes presentaron la apelación el 17 de julio y la señora Esperanza Sepúlveda decidió adelantar la interrupción o llevar a cabo la interrupción del embarazo el 24 de agosto. No es factible considerar, como lo pretende el Estado, que en el momento en el que ustedes dejaron sin materia el propio juicio de amparo, dejaron de lado también el agotamiento del recurso efectivo, porque ustedes mismos llevaron a cabo una calificación, el agotamiento de los recursos internos, perdón, porque ustedes mismos definieron y tomaron en cuenta solo a partir de un informe del Consejo Nacional de la Judicatura que el tiempo de resolución de ese tipo de asuntos era de 6 meses. Este me parece el asunto, un asunto procedimental importante en el primer punto. Y en cuanto a los representantes del Estado, me gustaría preguntarles lo siguiente: si puede un hospital público como unidad determinar la objeción de conciencia de toda la institución. Aceptar esto sería tanto como suponer que todos los hospitales públicos de todo el país podrían determinar este elemento de objeción de conciencia y consecuentemente, en los casos permitidos por la ley, desde luego, no se pudiera llevar a cabo una sola interrupción del embarazo. Entonces, con independencia del tema de los derechos de las personas morales, no esa es mi pregunta. Mi pregunta es si se puede, como conjunto, determinar esto o si esto es una determinación personal de cada uno de los médicos del servicio público que trabajan en esa institución. Muchas gracias. Señor juez, tiene usted la palabra. Gracias. Yo voy a hacer 2 preguntas que vienen muy vinculadas con las que se le acaban de hacer. A la víctima, yo quisiera preguntarle que me puntualizara en el aspecto de procedencia, al citar varios criterios, me confirmen el aplicable al caso y por qué, a efecto de referir este aspecto de procedencia que para mí es muy importante. Respecto a la representación del Estado, yo le quiero hacer una pregunta muy especial y quisiera una respuesta concreta, porque existen 2 dictámenes médicos que constituyen una pericial, un informe técnico, y yo no veo que exista un tercer informe, sino que simplemente fue una objeción de conciencia. Entonces yo preguntaría si esto no es un problema de carácter técnico más que de conciencia. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Se les han formulado preguntas muy interesantes que requieren reflexión y una respuesta cuidadosa. No quisiera yo agravar la situación de ustedes con mis propias preguntas. Más bien voy a escuchar cuáles son las respuestas que han dado a las preguntas que se les han formulado, que para mí son muy importantes. Así que doy la palabra para las respuestas correspondientes, en el mismo orden que se han formulado. Honorables magistradas y magistrados de la Corte Interamericana, pasaré rápidamente a responder a las preguntas que han sido formuladas. Respecto a su pregunta, magistrada Cárdenas, el derecho a la salud incluye, por supuesto, el acceso a los servicios de salud. Es así que en el caso de las comunidades Sahuayamaxa contra Paraguay, se ha establecido la responsabilidad internacional del Estado de Paraguay precisamente por no brindar el acceso a esta comunidad indígena al derecho a la salud. En efecto, y respecto a la segunda parte de su pregunta, no existe ninguna regulación específica internacional respecto a la cual se habilite la procedencia de la interrupción del embarazo. Precisamente ello habilita el margen de apreciación de los estados, consagrado, por ejemplo, en el caso Bo versus Francia o en el caso Evans versus Reino Unido. Sin embargo, en el presente caso, el Estado de Solidaridad ya hizo uso de su margen de apreciación y por ello ha legislado 3 excepciones mediante las cuales es procedente la aplicación de la interrupción del embarazo, y entendiendo que en el presente caso la solicitud de interrupción del embarazo se fundamenta tanto en el inciso número 1 como en el inciso número 2 del artículo 130 bis.
Cabe hacer especial mención al caso LC contra Perú, donde a lo mucho se ha llegado a determinar que un Estado debe revisar su normatividad con miras a permitir un acceso al aborto terapéutico. Respecto a sus dos preguntas, magistrada Serrano, en primer lugar, cabe señalar, conforme se ha dicho, si bien existe un margen de apreciación, se puede traer un caso a la Corte Interamericana a consideración de esta representación en tanto exista un peligro inminente para la salud o para la integridad de la madre, como es el supuesto, por ejemplo, del aborto ectópico. En segundo lugar, respecto al riesgo real inmediato, este tiene origen, por ejemplo, en el caso Osman versus Reino Unido, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, e incluso también se ha esbozado otro criterio en el Tribunal Penal para Ruanda, en el caso Akayesu contra el fiscal, que es los medios razonables por los cuales tiene que dotarse un Estado. Y en base a ello, cabe hacer la precisión que el Estado de Solidaridad tenía conocimiento del riesgo real inmediato, que son, por ejemplo, las tendencias suicidas, y por supuesto tenía conocimiento de que se le estaba negando indebidamente la interrupción del embarazo a la menor Esperanza Sepúlveda. En tanto a ello, presumiblemente, entendiendo que existe una tasa de 400.400 abortos, de los cuales solamente 350 son practicados de forma legal, presumiblemente el Estado tenía el conocimiento de que la menor Esperanza Sepúlveda iba a practicarse precisamente un adelantamiento de parto en una clínica clandestina. Por lo tanto, resulta de su responsabilidad tanto la fístula obstétrica como la posibilidad de controlar sus esfínteres. Respecto a su pregunta, magistrado Cosio, cabe hacer la precisión que el informe o el reporte del Comité de la Judicatura es sencillamente ello, un reporte, no tiene un carácter vinculante. Por lo tanto, puede alegarse valederamente que no existe un plazo legalmente establecido para la resolución de la acción de amparo en segunda instancia. Este hecho genera una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre en las personas que se encuentran en una situación de urgencia, como la menor Esperanza Sepúlveda, al momento de la interposición de la acción de amparo. Y en base a ello es que sustancialmente se ha producido la sustracción de la materia. Y respecto a su segunda parte de la pregunta, respecto a la sustracción de la materia, esta representación considera que el hecho que existe una sustracción de la materia no genera per se la desaparición del objeto. En tanto, la acción de amparo, conforme a la opinión consultiva número 9, tiene como objeto la revisión de los derechos fundamentales y en base a ello se puede realizar un análisis constitucional, un análisis convencional, ejercitar el control de convencionalidad en arreglo al artículo número 2 de la Convención Americana o en arreglo al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Por lo tanto, esta representación sostiene que la acción de amparo no ha quedado sin objeto. Y finalmente, respecto a su pregunta, magistrado Vázquez, este caso en materia de procedencia es sustancialmente parecido al caso del señor Mejía Hidrobo versus Ecuador, donde el Estado ecuatoriano también solicitaba y arguía que no se había agotado la acción civil y sin embargo se había agotado otra vía que resultaba de la misma manera idónea. En esta sentencia la Corte Interamericana ha determinado que las decisiones del Tribunal Constitucional ecuatoriano son de carácter autoejecutable y tienen calidad de cosa juzgada, y en este sentido no es necesario que en este caso el señor Hidrobo Mejía acuda a la acción civil, en tanto el Tribunal Constitucional pudo disponer de una indemnización en uso de sus amplias facultades de protección de los derechos humanos. De esta manera doy respuesta a sus preguntas, honorables magistrados, muchas gracias. Gracias. La representación del Estado. Agradezco el uso de la palabra, honorable Corte, y daré contestación a las preguntas formuladas por la ministra Silvia Serrano. Y es que con respecto a la excepción preliminar que se ha planteado, sostenemos que tanto el recurso civil como el recurso contencioso administrativo sí podían otorgar una reparación integral en el caso concreto, teniendo en cuenta que en casos como el de la masacre de la Rochela o en general, como este tribunal ha señalado a lo largo de sus 25 años jurisprudenciales, la reparación integral merece garantías de no repetición, satisfacción, rehabilitación, así como una indemnización. En el caso concreto, la señorita Esperanza Sepúlveda ya se encontraba rehabilitándose de la fístula obstétrica sufrida. Ahora bien, de igual forma, la interrupción del embarazo ya se había realizado. Y en segundo término, los recursos internos hubieran tenido la capacidad de determinar violaciones a derechos humanos satisfaciendo los derechos humanos, satisfaciendo
cumplimentando el requisito de satisfacción en cuanto a una reparación integral. Y en ese sentido se tendría que tomar en cuenta que este tribunal, en casos como Cepeda Vargas en contra de Colombia, ha incluso reconocido las reparaciones otorgadas internamente por el Estado. Y bajo esta lógica, y atendiendo a la subsidiariedad de la Corte Interamericana, es que debiera reconocerse la potestad que tenía el Estado de Solidaridad de dar respuesta internamente a través de los recursos ya planteados a las alegadas situaciones jurídicas infligidas. Ahora bien, en cuanto a la ponderación que usted atinadamente cuestiona, hemos de señalar que por un lado estamos contrapesando una norma jus cogens, que es el derecho de igualdad y no discriminación, sobre la cual se sostiene el andamiaje jurídico de todo orden de derecho, tanto nacional como internacional. Precisamente por el principio de igualdad y no discriminación es que podemos hablar de la esencia de los derechos humanos, así como el derecho a la vida, que es un prerequisito para el goce y disfrute de los demás derechos. Bajo esta lógica es necesario señalar que si hiciéramos un test de ponderación en sentido contrario con respecto al derecho de la madre a realizar un supuesto aborto, esta representación, siendo que sostenemos que no se actualizaba ninguno de los supuestos de excepción del artículo 130 bis, no superaría la primera grada, que es la legalidad al momento de realizar, de desear o solicitar un aborto. Y en ese entendido, el requisito de legalidad sí se cumplía por el otro lado en cuanto a la protección del derecho a la vida en atención al artículo 10 de la Constitución del Estado de Solidaridad y en atención al principio fundamental de norma jus cogens, que es la igualdad y no discriminación. Esperando haber contestado a sus dudas, honorable ministra, le cedo la palabra al correpresentante Yos. Muchas gracias por la atención, honorables jueces. Y para continuar dando respuesta a las preguntas, es importante también sostener respecto de la pregunta realizada por la jueza Silvia Serrano, que en el ejercicio de la ponderación en el presente caso, dado que como se demostró durante la exposición de esta representación, no se ha vulnerado el derecho a la integridad personal, ni a la libertad personal, ni tampoco el derecho a la igualdad ante la ley, es que en el presente caso la ponderación se tenía que hacer únicamente entre la vida privada y los demás derechos que se han alegado. Razón por la cual, si bien en un caso concreto en el que sí se actualizaron los supuestos del artículo 130 bis, tendríamos que hacer la ponderación respecto a los demás derechos de la madre, en el caso concreto no se actualiza tal supuesto. Continuando entonces dando respuesta a las preguntas, debemos atender a lo establecido por el juez José Ramón Cosío Díaz, en sentido de que si la objeción de conciencia realizada por los hospitales públicos se realizara en todos los casos, esto impediría el acceso al derecho a la salud de las personas. Sin embargo, debemos observar que como se establece en el caso Obst en contra de Alemania del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la razón por la cual una institución pública puede hacer ejercicio de la objeción de la manifestación de la conciencia es dado que ésta goce de autonomía, siendo que en la Ley General de Salud se establece que únicamente los hospitales locales y privados gozan de esta autonomía. En cualquier otro servicio de salud federal podría tener acceso efectivamente y de manera gratuita a la protección de su derecho a la realización de una interrupción voluntaria del embarazo, siempre y cuando dicha mujer se encontrara en los supuestos establecidos por el artículo 130 bis. Asimismo, en el caso concreto debemos observar que tampoco se ha vulnerado el derecho de Esperanza Sepúlveda al acceso al más alto nivel de salud, como se ha intentado alegar durante la exposición de los representantes de las víctimas, pues distinto de lo que se ha alegado durante esta exposición, la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos mediante la prevención es una obligación de medio y no de resultado, como se ha establecido recientemente en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los desaparecidos del Palacio de Justicia en contra de Colombia. En cuanto a las preguntas realizadas por el juez Vázquez Robles, debemos observar que si bien en el caso se dieron dos dictámenes médicos distintos, ambos confirmaban la situación de anencefalia del feto del hijo de Esperanza Sepúlveda y ambos confirmaban que existía una situación en la cual éste únicamente viviría por un escaso tiempo fuera del vientre materno. Sin embargo, el único dictamen médico que establecía si éste habría de ser viable fue el realizado por el Hospital Santa Clara, por lo cual debemos observar que no existe una contradicción entre ambos dictámenes técnicos, por lo cual debemos observar que en el caso concreto no era necesario que para la litis se acudiera a una tercera determinación.
Finalizando entonces dando respuesta a las preguntas realizadas por la jueza Alejandra Cárdenas, debemos observar en primer lugar respecto a lo señalado al acceso al derecho a la salud en el contexto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la interpretación que esta Corte debe hacer de la Convención Americana, auxiliándose de lo establecido por el Tribunal Europeo para dar contenido y alcance de las disposiciones de la Convención Americana, debe ser hecho únicamente respecto de aquellos supuestos que son compatibles con lo establecido por la propia Convención Americana, pues el único intérprete de este instrumento internacional es este alto tribunal. Siendo entonces que hay una diferencia sustancial entre el contenido del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en cuanto a la protección que se otorga a la vida desde el momento de la concepción, debemos observar que las interpretaciones del Tribunal Europeo en el sentido de reconocer que no hay un derecho a la vida de que está por nacer en el Convenio Europeo, no pueden ser aplicables al artículo 4.1, pues esto vaciaría de contenido y efecto útil a tal disposición internacional. En cuanto a los casos fallados en contra de Polonia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concretamente al caso Tisziak, al cual ha hecho alusión esta honorable jueza, debemos observar que en ese caso, la razón por la cual el Tribunal Europeo falló a favor de las pretensiones de la peticionaria era que existía un riesgo a la salud física de esta y que existía además una contradicción entre los distintos dictámenes médicos, hecho que no acontece en el presente caso. Y además, respecto a los requisitos de legalidad establecidos en tal caso, el Tribunal Europeo estableció que se vulneraba la seguridad jurídica de la peticionaria en tal caso, dado que no existía un recurso efectivo y rápido suficiente para determinar si ésta podía tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Hecho que sí acontece en el caso concreto, pues estaba a disposición de Esperanza Sepúlveda el recurso de revisión, el cual era un recurso sencillo y rápido que habría de sustanciarse únicamente en un plazo de 5 días a lo mucho. Continuando entonces dando respuesta a lo anterior, debemos observar que atendiendo a la tercera pregunta realizada por la jueza Alejandra Cárdenas, la presencia de estereotipos respecto del menor valor del derecho a la vida de las personas que están por nacer cuando éstas gozan de una discapacidad, tal como se ha señalado por la recomendación del año 2011 al Estado español por parte del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es manifiestamente contrario al principio de no discriminación establecido en la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en el caso concreto, lo establecido en el artículo 130 bis establece un adecuado balance en la ponderación de los intereses en pugna, siempre y cuando exista un grave riesgo para el derecho a la vida y la salud de la madre, siendo que, como se establece este adecuado balance, tal como mencionaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Bosso en contra de Italia, podemos observar que la restricción al derecho fundamental de las personas que están por nacer en cuanto a su discapacidad, podría establecerse que hay una adecuada ponderación entre ambos intereses en pugna de darse los supuestos establecidos en el artículo 130 bis, hacia un ejercicio de la potestad soberana de establecer el alcance de dichas restricciones, tal como ha reconocido la propia representación de la víctima. En cuanto hacia el hecho de que el hijo de Esperanza Sepúlveda es un sujeto de derecho, al derecho a la vida particularmente, y si entonces no debería ser permisible la realización del aborto bajo ninguna causal, debemos atenernos a lo establecido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros en contra de Costa Rica, en el cual estableció que el derecho a la vida, como muchos otros derechos dentro de la Convención, es un derecho absoluto y puede encontrar legítimas restricciones. Respecto de las personas que ya han nacido, podemos observar que estas legítimas restricciones a la punibilidad de privar a una persona de la vida son establecidas en la mayoría de las legislaciones penales del mundo, como por ejemplo en el caso de que exista un estado de necesidad o por ejemplo una legítima defensa, por lo cual en el caso concreto, y dado al carácter excepcional de las restricciones establecidas en el artículo 130 bis del Código Penal, podemos observar que no se vulnera lo establecido en el artículo 4.1 de la Convención Americana, pues dichas disposiciones establecen un adecuado balance entre la protección del derecho a la vida que está por nacer y la protección de los derechos fundamentales de la mujer. En este sentido, respecto a la posibilidad de que exista un procesamiento penal Esperanza Sepúlveda por no encontrarse dentro de las causales de excepción del artículo 130 bis, podemos observar que dentro del territorio de solidaridad no existe en el trazado fáctico evidencia de que la edad penal
para que una persona pueda ser sujeto de procesamiento penal sea menor de los 18 años, sino que en el caso concreto y en el entendido de que Esperanza Sepúlveda se encontraba en una situación que afectaba gravemente su capacidad de tomar decisiones respecto del curso de su vida, como se desprende del trazado fáctico, que esta en un principio quería tener al hijo, posteriormente decidió no tenerlo, en un momento se abstuvo de acceder a los recursos legales y posteriormente solicitó acceder a ellos y finalmente accedió a una interrupción voluntaria del embarazo. Es que puede observarse que no puede considerarse que haya habido un elemento subjetivo suficiente para que se dé la calificación de tipo penal del artículo 130 bis que amerite que Esperanza Sepúlveda sea llevada ante la justicia penal. Sin mayor, si se ha dado respuesta a todos los planteamientos realizados por estos honorables jueces, esta representación descansa. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda, entiendo, en cuanto al tiempo del que han dispuesto las partes para exponer sus argumentaciones? Entonces quiero preguntarle a la Secretaría, que es perfecta en sus cálculos, preguntarle cuántos minutos ha utilizado cada una de las partes en esta última etapa a la que me estoy refiriendo. La representación del Estado utilizó 11 minutos y 47 segundos y la representación de la víctima utilizó 4 minutos y 57 segundos. Bueno, habíamos hablado de 15 minutos para cada una de las partes y por lo tanto voy a darles el tiempo de complemento para llegar a los 15 minutos por parte de cada una de las partes. No puedo dar ya más minutos, así que les ruego que ciñan su contestación, sus intervenciones a estos minutos adicionales y a la Secretaría le pido que tenga puntual registro para poner a la vista de las partes los minutos de que pueden disponer. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado. Para dar respuesta a la pregunta formulada por la magistrada Serrano, debemos señalar que en el presente caso existían los 3 requisitos para la teoría del riesgo creado. En este sentido, tenemos que el Estado de Solidaridad conocía y tenía un conocimiento del riesgo real e inmediato por el que atravesaba Esperanza de 2 formas. En primer lugar, conocía del riesgo de la integridad física y psicológica por el que atravesaba Esperanza Sepúlveda. En segundo lugar, también tenía conocimiento que en el Estado de Solidaridad, de 400.000 abortos al año, 350 son únicamente estrictamente legales. Sin embargo, en el presente caso, el Estado de Solidaridad, al haberle negado el hecho de que Esperanza pueda abortar legalmente en un hospital público, sabía que existían otro tipo de clínicas clandestinas, por ejemplo, que realizaban adelantamientos de partos, y además sabía que existía una alta tasa de mortalidad de mujeres que accedían a estos servicios. Asimismo, también existían posibilidades razonables de acción, en la medida que el Hospital Público de Luz Gloriosa, recordemos que este hospital es estatal, y este hospital podría haberle brindado el derecho al acceso al aborto terapéutico. Existían posibilidades para que este hospital pueda haberle brindado este derecho. Y asimismo, existe un individuo o un grupo determinado, como lo es en este caso la señorita o la niña Esperanza Sepúlveda. Únicamente quiero hacer un símil entre el caso Campo Algodonero y el presente caso. En el caso Campo Algodonero, las 3 mujeres que habían desaparecido, las mujeres que habían desaparecido en la ciudad Juárez, y cuando sus familiares acudían a las instancias policiales para solicitar la búsqueda de las mismas, las autoridades judiciales, bajo el estereotipo de que las mujeres suelen irse con distintas personas y que era normal, no dejaron que las mujeres puedan o que sus familiares puedan acceder a buscar a sus familiares. En el presente caso, Esperanza ha acudido a autoridades responsables para solicitar que puedan realizarse este derecho al acceso al aborto. También ha habido la negativa de parte del Estado, cuando el Estado tenía todas las condiciones y las posibilidades para realizar efectivos y darle este derecho a Esperanza que legalmente lo reconoce el Código Penal del Estado de Solidaridad. Y únicamente para finalizar con la pregunta de la magistrada Cárdenas, debo señalar que el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, interpretando la salud a la luz de la Organización Mundial de la Salud ha definido la salud no solamente como el derecho a que el Estado
que pueda gozar un índice alto, por ejemplo, de total seguridad, accesos seguros, sino debe también interpretarse dentro de esta acción del Estado y de este deber del Estado que existen ciertos requisitos tales como la accesibilidad, por ejemplo. Esperanza tenía 17 años y el hospital más cercano a su casa estaba a 2 horas con 20 minutos, sin contar que tenía que subir además adicionalmente 40 minutos para poder llegar recién al hospital de Solidaridad. En este sentido, es incoherente pensar, y si es que el Estado lo alegara, que estos derechos son progresivos, estamos hablando de un Estado que es y ocupa actualmente el tercer lugar a nivel de América Latina por su Producto Bruto Interno. Muchas gracias. Gracias. La representación de la víctima entonces ha concluido su réplica. Tiene la palabra la representación del Estado para que concluya en el tiempo que le resta. Muchas gracias, señoría. Si pudiera informárseme para objeto de seguridad jurídica el tiempo con el que cuento para esta intervención. Secretaría. Muchas gracias. Continuando dando respuesta a los planteamientos realizados por estos honorables jueces, debemos ahondar aún más en las respuestas dadas ya con anterioridad para hacer ejercicio del tiempo. Con respecto a la primera pregunta realizada por la licenciada Alejandra Cárdenas, respecto del derecho a la salud, distinto de lo que ha intentado alegar la representación de las víctimas, dentro del Estado de Solidaridad sí se ha garantizado el derecho al acceso a la salud, siendo que este no es justiciable directamente por esta honorable Corte, sino únicamente, como se ha hecho en el caso Albán Cornejo, a través de la interpretación del artículo 5º de la Convención Americana. En este sentido debemos observar que los requisitos que debía cumplir los servicios de salud dentro del territorio de Solidaridad, en el presente caso se han cumplido, pues particularmente con respecto al desarrollo progresivo. Debemos observar que durante los últimos 20 años se ha establecido un sistema universal de acceso a la salud completamente gratuita bajo el principio de no discriminación, particularmente en el sentido de que estos son gratuitos para aquellas personas que no tengan recursos suficientes para acceder a estos, como en el caso de Esperanza Sepúlveda. Asimismo, honorables ministros, debemos observar, dando también ahondamiento a la pregunta realizada por el ministro Cosío Díaz, que de no permitirse la realización de la objeción de conciencia de parte de los hospitales Santa Clara y Luz Gloriosa, se estaría vulnerando también uno de los criterios fundamentales de la prestación del derecho a la salud, como se observa de la observación general número 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la aceptabilidad, el cual requiere que los servicios de salud sean apegados a los estándares relativos a la bioética y a la ciencia, por lo cual de no permitirse a los comités de ética determinar si determinado servicio de salud sería apegado a estos criterios de la ética del propio hospital, se estaría vulnerando entonces el principio de aceptabilidad de los servicios de salud. Sin mayor que agregar por este momento, es cuanto, sus señorías. Muchas gracias. Quien se ha quedado con menos tiempo es la Corte. Vamos a retirarnos, a deliberar, y les convoco a que nos reencontremos en este salón dentro de 10 minutos.